Muy bien, pues vamos a estudiar el día de hoy en esta corta serie de 5 salmos que estaremos predicando en el preámbulo de nuestra Semana Mayor, y que dentro de 3 domingos estaremos celebrando el Domingo de Ramos y posteriormente el Domingo de Resurrección, por lo que el día de hoy vamos a compartir, y el Espíritu Santo ha de hablar a través de este servidor, en un salmo hermoso, en un salmo que es uno de los pasajes más asombrosos y conmovedores de los 66 libros que tenemos en la Escritura. Hermanos, es un salmo considerablemente largo por sus 31 versículos, por lo que no vamos a poderlo estudiar expositivamente versículo por versículo, pero sí se van a quedar con una tarea de que cuando ustedes vean la figura de Cristo en cada una de estas estrofas que hoy vamos a estudiar, les va a saber diferente este salmo. Vas a entender, vas a ir viendo ahí, caramba, ¿cómo es posible que David escribió muchos cientos de años antes de que sucedieran los eventos? Repartieron, versículo 18, por ejemplo, ¿verdad? Repartieron entre sí mis vestidos, sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 18 del Salmo 22. Hermano, esa palabra se cumplió a la hora de la crucifixión, y nos lo narra el evangelista Lucas en el capítulo 23, versículo 34, y así sucesivamente. Usted va a ir teniendo esos elementos y esa información necesaria para ir interpretando el sufrimiento de Jesucristo, que ya estaba siendo preparado por su Padre. ¿Por qué? Porque no lo quería, no, hermanos, porque Cristo sufrió y murió, nosotros no lo haremos. Eso es maravilloso. Así que, aunque fue escrito por el rey David siglos antes del nacimiento de nuestro Salvador, está describiendo con exactitud profética el sufrimiento, la muerte, pero sobre todo la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es una profecía, es algo maravilloso. En este clamor del versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Vamos a ver que este salmo no nada más nos muestra la profundidad del padecimiento de nuestro Mesías, sino también la gloria incomparable de la victoria de Cristo en la cruz. Así que les suplico que nos pongamos de pie para que oremos y pongamos en manos del Señor esta hermosa enseñanza. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti, Señor, te rogamos en esta hora, Padre amado, porque nuestro corazón sea receptivo a tu palabra. Señor, pon un carbón ardiente en mis labios para que lo que predique el día de hoy sea palabra tuya, Señor, y no del hombre. Señor, quita cualquier distracción, quita cualquier pensamiento pecaminoso que pudiera yo tener, para que pueda exponer con denuedo, con autoridad, pero sobre todo con amor tu palabra, Señor. Que impacte en los corazones de mis hermanos oyentes, así como ha impactado la de este que habla. En Cristo Jesús oramos. Amén. Tomen asiento, hermanos. Así que, como les comenté en un principio, vamos a estudiar por estrofas. Es un salmo extenso que requiere un estudio cercano, un estudio íntimo con la palabra, por lo que usted podrá hacer ese estudio en su momento de devocional, que esta semana que comienza el día de hoy para nosotros los creyentes
a partir de mañana tu devocional sea con este Salmo 22, porque seguro estoy, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, que lo van a ver, lo van a sentir muy diferente a como lo habían ustedes estudiado. Versículo 1 al 8, nos encontramos con el clamor de un hombre, con el clamor desde la cruz. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Son palabras que expresan mucho más que un simple dolor físico. Cristo está experimentando la separación de su Padre, la agonía más profunda e inimaginable para cualquier ser humano. Hermano, hay veces que el esposo, que la esposa, que los hijos nos abandonan, que te sientes olvidado por las personas, que te sientes olvidado por tus hijos, por tu empleador, pero no hay dolor más grande que además de ese abandono te sientas abandonado por Dios, que cuando todos ya te dieron la espalda, todavía falta que Dios te abandone y te encuentres en ese momento. Tal vez hoy tú estás así, pues Cristo lo padeció. Y Cristo por eso grita desde la cruz, porque está experimentando esa profunda agonía, el abandono espiritual de Dios. Consuélese en la cruz, que hoy haya consuelo para esa falta de atención que alguien ha tenido en su vida. En la cruz, Jesús es en ese momento que está tomando sobre sí el juicio, el pecado de la humanidad, pasada, presente y futuro. Es ahí donde Él cargó con tus pecados y mis pecados, cuando son llevados en arrepentimiento a la cruz. Por esa ira del Padre que nosotros merecíamos por causa de nuestro pecado, porque Él era el Cordero inmolado, el Cordero inocente de Dios que pagó por nuestros pecados. Dios, el Padre, en su santidad, no podía mirar a ese maldito en la cruz a consecuencia del pecado, porque Dios es un Dios 3 veces santo y no podía mirar a ese crucificado. Es un grito, hermanos, pero no es un mero lamento humano, sino es la manifestación de un sufrimiento espiritual, un sufrimiento insoportable, en el que Jesús cargaba sobre sí el peso de la ira divina que era destinado a los pecadores. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es el grito de la cruz. Por eso el gran estudioso y teólogo británico Charles Haddon Spurgeon dijo: este grito del versículo 1 del Salmo 22 no es simplemente un grito de mártir, es el grito del sustituto divino, de aquel en el cual cayó el pecado de la humanidad. Es un abandono que era necesario, hermanos. Era importante que Jesús asumiera nuestro pecado para que ahora esa ira no cayera sobre nosotros. Es en ese momento que la santidad del Padre Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y del universo, le impidió mantener comunión con Él, porque en ese momento Él se hizo pecado. Así lo había dispuesto, en que Jesús había de cargar por nosotros la ira de Dios. Cristo no solo soportó nuestro castigo físico, sino que también cargó esa separación absoluta de Dios. ¿Para qué, hermanos? ¿Para qué Dios? Porque muchas veces podemos nosotros confundirnos, pero ¿qué Dios no es amor?
que abandonó a su hijo en la cruz? ¿Eso es lo que me estás diciendo? Sí, hermano, eso te estoy diciendo. ¿Por qué? Porque Cristo fue abandonado en la cruz. Cristo fue abandonado para que usted y yo jamás seamos abandonados. Mateo 27, 46. Discípulo de Cristo, apóstol de Jesucristo, confirma ese lamento a la hora de la cruz. Y santos, santas, aquí podemos empezar a ver que en el versículo 1 que escribió David, cientos de años atrás, un día en el monte Gólgota, se cumplió esa profecía cuando Jesús, cerca de la hora novena, dice Mateo en el versículo 46, ¿qué hizo? Clamó a gran voz, como lo está haciendo el rey David en el Salmo 22, y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? El Salmo continúa revelando la precisión profética del sufrimiento de Cristo. En el versículo 14 describe proféticamente la agonía profunda de nuestro Señor, destacando el sufrimiento físico que como hombre sufrió, pero sobre todo, hermanos, un sufrimiento emocional con la expresión: derramado como aguas, y mi corazón fue como cera derritiéndose, así como cera que parecía que salía de ese costado cuando fue traspasado por la lanza de un soldado romano, y que en vez de sangre salió agua. El corazón del maestro estaba derretido. Versículo 14: he sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. ¿Cómo se descoyuntaron los huesos? Al momento de haber sido colgado en el madero y de estar colgando sufriente con el peso que no podía sostenerse, porque sus muñecas habían sido clavadas a la cruz, y que cada vez que quería tomar una bocanada de aire se sostenía en sus pies también clavados, horadados al madero, como dijo también el Salmo en el versículo 16, atornillados al madero, y solamente en sus pies se recargaba para levantar el torso y tomar aire y poder continuar con el suplicio. Todo eso lo está narrando David desde esta época en el Salmo 22. Cuando Juan registra que el costado de Jesús salió sangre y agua, está confirmado científicamente la realidad física de la muerte de Jesucristo. Ya no había sangre que pudiera salir como sale a chorros de cualquier persona que está muriendo. Médicamente, esa salida de sangre y agua indica que una profunda agonía física estaba teniendo Jesús, con una acumulación de fluidos alrededor del corazón, lo que indica un probable derrame pericardíaco. Jesús verdaderamente sufrió como hombre, lloró como hombre y lamentó como hombre. Es un evento histórico, hermanos, pero también es un evento médico que se refleja en esta poesía profética del Salmo 22, que nos muestra la exactitud con la que Dios había inspirado su palabra en la pluma de David. Es un salmo que, amén de haberlo escrito David cientos de años atrás, tenía un propósito que había de cumplirse un día en esa cruz maldita. Pero sigue siendo vigente, hermanos, porque tal vez hoy tú te sientes desamparado, porque hoy tú dices y clamas al cielo, como yo pude haber clamado ayer que me lesioné: ¿por qué me has desamparado? ¿Que no ves lo que tengo? Que así lo ve. Sí ve todo el trabajo que tengo, y Él me quería probar.
y hasta en este momento me sigue probando. Porque muchos, por menos de lo que puede sucederle a cualquiera de nosotros, o en este caso al que habla, renuncian y dan un paso atrás. Estuve tentado, hermanos, tentado por Satanás, ahora lo sé. Estando predicando este sermón tan hermoso, a enviarle mis notas, mi bosquejo al hermano Aram, y que él lo predicara hoy, porque me dolía mucho la espalda. Pero anoche mismo también el Señor habló a mi corazón y me dijo: levántate y esfuérzate, porque te estás olvidando que yo puedo sanar esa dolencia. Y sí la sanó, en un 60%, tal vez menos, hermanos. Pero, y estoy aquí gozoso, hermanos, porque la prueba nos fortalece. Y porque tenemos que tener un plan B para cuando suceden este tipo de adversidades. Pero esto no me va a derrumbar, esto no me va a tirar, porque mi Señor, al estar sufriendo en esa cruz, padeció más de lo que yo estoy padeciendo. Hoy tengo una silla cómoda para poder predicar. Y mi Señor, ¿qué tuvo? Cuando tuvo sed, cuando gritó, cuando dice aquí el Salmo que su lengua se le pegaba como se pega un pedazo de cartón, como cuando tú tienes una noticia repentina, trágica, que te enteras de algo espantoso. Lo primero es que hace que te duele el estómago, y en segundo lugar se te seca la boca y la sientes amarga y no puedes ni hablar de lo seco que tienes la lengua y el paladar. Así estaba mi Señor. Por eso salimos adelante, hermanos. Muestra este salmo una exactitud donde Dios nos muestra su perfección, y que esta descripción de cómo el corazón se le derrite como cera no solamente describen metafóricamente el sufrimiento de Jesús, sino que también aluden proféticamente a esa realidad física que se manifestó literalmente cuando salió agua del costado del Señor. De esa misma manera, este mismo salmo nos muestra cuando nosotros estamos en sufrimiento y a quién podemos ir. Porque Cristo no fue derrotado por la cruz, porque Cristo fue golpeado en el calcañar, pero Cristo golpeó a la serpiente en la cabeza, y ese fue un golpe de muerte. La Biblia es hermosa, hermanos. La Biblia es un viaje maravilloso desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En el versículo 15, como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Este versículo 15 describe, pero hermanos, es una sorprendente exactitud de lo que sucedió con lo que nos narra el evangelista Juan en el capítulo 19, versículo 28, de esa sed extrema que experimentó nuestro Maestro en la cruz cuando dice: mi lengua se pegó al paladar. Está indicando claramente una condición de deshidratación severa, de estrés propia de una persona que está siendo crucificada, propia de una persona que está en el sufrimiento, en el umbral del sufrimiento. La declaración la tenemos en Juan 19, 28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: ¿para qué? Tengo sed. ¿Y sabe qué le dieron a mi maestro?
no le dieron agua. ¿Sabes con lo que te confronta la palabra? Cuando estás en un problema, cuando estás en una enfermedad, ¿sabes con qué me levantó hoy el Señor? Con estas dos palabras. Cuando mi Señor dijo, tengo sed. Cuando yo dije, me duele la espalda. Pero Señor, vengo de servirte, vengo de dar clases, ¿por qué me pasa esto? Mi Señor dijo, tengo sed. ¿Y sabe qué le dieron? Lo mismo que me dieron a mí cuando dije, me duele la espalda. ¿Sabe qué me dieron? Me dieron medicamento, me dieron un parche poroso, me dio amor mi esposa, me sobó. ¿Sabe qué me dio Dios? Un baño con agua caliente. ¿Sabe qué me da Dios? Un hermano que me ayuda a manejar para que yo no me esfuerce. Una silla para que me siente a predicar. ¿Y sabe qué le dieron a mi Señor cuando tuvo sed? Vinagre. No solo expresa una necesidad física real, sino también confirma que Jesús es el Mesías, que cumple exactamente cada detalle que fue profetizado sobre su muerte. Este vínculo es un poderoso testimonio de la precisión divina que hay en la Escritura, de lo que hablan estas hermosas letras que nos han de traer consuelo y confort. Fíjese usted cómo se anunció siglos atrás este sufrimiento que Jesús iba a experimentar en la cruz, y que tu sufrimiento y mi sufrimiento, yo no soy nadie para decir que no es nada. No voy a ser irrespetuoso con usted, hermano. Simplemente yo te invito a que lo compares al sufrimiento de Jesús en la cruz. Versículo 16 al 18. Han horadado mis manos y mis pies. Dice Nueva Versión Internacional, han traspasado mis manos y mis pies. Dice alguna otra traducción de equivalencia dinámica, han taladrado mis manos y mis pies cuando lo clavaron a la cruz. Repartieron entre sí mis vestidos. Y sobre mi ropa, que dice al final del versículo 18, ¿qué dice, hermanos? Ahí está tu prohibición a los juegos de azar y de las apuestas. Cuando tú juegas cubilete, cuando tú juegas a los dados, cuando tú juegas baraja, cuando tú juegas un juego de azar con fines de lucro, con fines de que sea tu modo de ingreso principal. Tú puedes jugar lotería. Ya estaba, cuando me tocó pastorear allá en Dallas, Texas, me invitaron a una comida y hermanitos de tercera generación de mexicanos que emigraron a los Estados Unidos, y me invitan a comer y tenían una celebración de un cumpleaños, y bueno, pues son los hermanos que ya son americanos, pero con raíces mexicanas. Entonces, muy contentos, adornaron la casa con el concepto de lotería, de la lotería mexicana. Entonces había banderitas con las estampitas de la lotería, como conocemos la lotería, el mantel de la mesa, un gran, pues una tarjeta de lotería, las servilletas, los vasos, todo era de lotería. Y llega el pastor y dicen, recojan todo, cálmense, ¿cómo creen? Eso no es un pecado, hermanos, pero es que jugamos de frijolitos, hermano. No se preocupe, hermano, podría jugar usted de a penny, de a peso. No te estás enriqueciendo. Tú no sales a jugar lotería con tus amigas para ganarte el sustento de la semana. Tú
Tú te puedes divertir con un jueguito de escaleras, serpiente, un juego de azar de la lotería. Eso no es pecado, hermanos. Pero que tú te vayas al bingo, cuando te dan tu gasto, mujer, o varón, cuando vas a la quincena, y te vas al casino, porque estás seguro que hoy sí me repongo, y porque estás seguro que este es el bueno, y porque ahora sí sobé la máquina bien sabroso y le recé 3 Padres Nuestros y 2 Aves Marías, y ahora sí me va a dar la buena. En ese momento, sabes, cristiano, estás echando suertes sobre las ropas del Maestro. Estás actuando exactamente igual que como esos soldados romanos. Cada detalle, hermanos, cada detalle. Contar puedo todos mis huesos, dice la Escritura en Lucas 23, 27. Contar, primero dice el versículo 17 del Salmo 22, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto, ellos me miran y me observan. Eso dice el Salmo 22 en el versículo 17. Y si vemos Lucas 23, 27, fíjese usted nada más aquí el cumplimiento. Hermanos, la orden de los soldados romanos para que una persona muriera más rápido y se muriera por asfixión en la crucifixión, había que romperle, hija, los huesos en las rodillas y las espinillas, que no sé cómo se llama el nombre, del hueso entre la rodilla y el tobillo. ¿Alguien sabe cómo se llama? Ese hueso que tienes entre la rodilla y el tobillo, ese había que romperlo. La tibia, es la tibia, ¿verdad? Había que romperlo. Los romanos eran expertos en crucificar personas. Fueron los inventores de la crucifixión. Entonces era necesario que le rompieran los huesos para que no se pudieran sostener con los pies. Bueno, ellos no lo hicieron porque vieron que Jesús ya estaba muerto. Entonces aquí es donde muchos creyentes caímos a los pies de Cristo cuando éramos escépticos, cuando no creíamos en el Evangelio. Y entonces analíticamente te pones a pensar, se cumplió la Escritura, porque ningún hueso fue roto. ¿Se descoyuntaron? Sí, claro, porque salieron de su lugar, pero roto ninguno, cuando la orden de los soldados romanos era romperles a los crucificados ese hueso. Que los romanos habían leído el Salmo 22 del rey David. No, hermanos, era el Espíritu Santo que quería que esta palabra fuera verdad. El versículo 35, por favor, de Lucas 23. Versículo 35. Y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Cada detalle anunciado se cumplió literalmente en la crucifixión. Es de destacarse la precisión impresionante con la que el sufrimiento físico de Cristo es descrito cientos de años antes del mismo evento. En cómo los soldados, al echar suertes sobre las vestiduras de Jesucristo, cumplían exactamente estas palabras proféticas. Y esto nos muestra que nada en la cruz ocurrió por accidente. Hermanos, la crucifixión no fue una tragedia inesperada, sino el cumplimiento exacto del plan divino de Dios para salvarnos a nosotros. Cristo no solo sufrió en lo físico, Jesús en su humillación se compara a sí mismo, hermanos, como tal vez muchas veces tú te has comparado, como un gusano. Jesucristo refleja la degradación completa a la que voluntariamente Él accedió.
¿Para qué? Para que cuando tú te sientas como un vil gusano, sepas que hay esperanza. Porque ese gusano, que así como él se sentía como gusano y que fue a la cruz, resucitó de entre los muertos. Levántate, sacúdete el polvo y sigue adelante. Porque aunque te sientas como gusano, Dios no se ha olvidado de ese gusano. Dios te ama. La crucifixión, en el sufrimiento de Cristo, refleja esa degradación en que cuando Él descendió hasta lo más bajo, que descendió para hacerse pecado por nosotros, el Señor lo elevó. Por eso, si hoy estás en una situación como estas que acabo de mencionar, el siguiente lugar que usted y que yo vamos a ir es hacia el cielo, en fortaleza, porque hay una promesa, que aún que yo me muera de cualquier cosa que pudiera hacer, para mí será ganancia. Y mientras, esto me edifica y edifica a los demás. Hay un giro, hermanos, a partir del versículo 21 en adelante. Sálvame de la boca del león. No muchas veces nosotros así clamamos al Señor: Dios mío, ¿qué voy a hacer ahora en este problema? ¿Qué voy a hacer ahora en esta adversidad? Pareciera que estás delante de un león rugiente y que no hay salida. ¿Y qué dice el versículo 22? Aún así, voy a anunciar tu nombre a mis hermanos. Voy a predicar, voy a compartir las buenas nuevas del Evangelio. En medio de la congregación te alabaré, porque en medio de la congregación está la restitución, hermanos. Qué bendición tan grande que algunos de ustedes tengan la oportunidad de congregarse por segunda ocasión a esta hora de las 5 de la tarde. Y si este es tu primer servicio del día, alabado sea el Señor, porque estás comenzando con el pie derecho, porque tu pecado puede ser perdonado, porque estás comenzando como debe comenzar toda persona, alabando a Dios, glorificando su santo nombre. Fíjense ustedes cómo este Salmo 22 no se queda únicamente en el sufrimiento, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo no fue vencido, hermanos. Satanás, los romanos, los gobernantes pensaron que lo habían vencido. Estaba muerto. No era así. Dios tenía un plan perfecto y Jesús lo sabía. Tiene un giro dramático, lleno de esperanza en el versículo 21. Cambia todo. Y es esta oración, es este clamor de Jesús. Y es un clamor, hermano, escuche bien lo que le voy a preguntar. El clamor de Jesús que comenzó: ¿por qué me has abandonado? ¿Y por qué me está sucediendo esto? Ahora llévalo tú al plano de tu vida personal. Yo lo llevo a mi vida personal. ¿Y el Padre abandonó a Jesús? ¿Sí o no? Esa es la respuesta para tu vida. No te va a abandonar, porque el Señor es fiel y fue fiel con su Hijo. ¿Y tú qué eres de Dios? Contéstalo. Una hija amada. Hija, usted es la niña de los ojos de Dios. Tú eres un príncipe delante de Dios. Y si Él lo rescató de la muerte, a ti te ha de rescatar de esta aflicción. Amén, gloria a Dios. Amén. La resurrección es la gloriosa respuesta de Dios al sufrimiento de su Hijo. La resurrección es la gloriosa respuesta de Dios a tu sufrimiento. ¿Estás sufriendo hoy?
Pastor Héctor, ¿estás sufriendo hoy? Vas a salir adelante. Aunque cada domingo tenga que predicar sentado. Porque morir será ganar. Así que todo cambia. Y habiendo Cristo pagado por nuestros pecados, vivirá vuestro corazón para siempre. Dice el versículo 26, tú y yo, cuando somos humildes, hermanos, este versículo y esta palabra, oye, no es para los soberbios, no es para los orgullosos, no es para los que no cargan su cruz. Tú has de ser ese humilde que comerás y serás saciado y que vas a alabar a Dios. ¿Por qué? Porque le buscas. ¿Y cómo alabamos? ¿Cómo debemos alabar? ¿Cómo debemos glorificar a Dios? En espíritu y en verdad. Y de esa manera, ¿qué va a pasar? Vivirá tu corazón para siempre. La resurrección es esa confirmación divina de que la deuda fue saldada, de que la ira divina fue satisfecha, porque Jesús mismo venció a la muerte. Y es ahora su victoria que es la base de nuestra fe y de nuestra esperanza, en la victoria de Cristo. En este salmo hermoso, que por eso hemos de abrir la Biblia y por eso hemos de ver esa coordinación que hay entre el Salmo y los Evangelios, que te va a dar fe, y con fe vas a ser victorioso. Y que la fe no viene de otra manera más que de este hermoso y sagrado libro, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, y la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Así que hoy vas a salir, sí, empoderada para hacerle frente a cualquier eventualidad. Es una verdad que comienza en la cruz, pero también termina en el triunfo eterno del Evangelio. ¿Escuchó bien? Comenzó en la cruz, hermanos. Se ratificó en la resurrección al tercer día. ¿Y cuándo va a terminar? Jamás. La cruz no es el fin. La cruz, Satanás creyó que era el fin. No, hermanos, la cruz es el inicio de una nueva realidad. ¿Cuál es la realidad nueva? De la salvación, que tenemos salvación y vida eterna, y que vamos a tener una adoración universal para Cristo, en que esta palabra ha de ser compartida, en que nuestra respuesta es de parte de Dios. Y dice el versículo 25 en adelante: de ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Hablaba David, pero hoy hablas tú, hermano. Hermano, hermana, ¿qué promesa le hiciste a Dios hace tiempo que no has cumplido? Regresa a Él, cúmplela. ¿Qué voto tienes que pagar delante de Dios? Porque de ti, Señor, será mi alabanza. Y empezamos en esta congregación, en la que sea, humanamente hablando, pero hemos de terminar en la gran congregación, en el cielo, en la eternidad. Podrán ustedes apreciar que en estas verdades nuestro corazón ha de ser tocado y transformado para que cambie nuestra manera de vivir. Porque el cambio no lo hace un hombre. Porque yo no te vengo a motivar, pero sí te vengo a dar motivos para que confíes en el Señor y para que compartas su palabra. Así que hoy el predicador desde este púlpito sangrante les pregunta, después de haber escuchado esta explicación,
después de haber descubierto de qué habla el Salmo 22, yo les pregunto, hermanos, ¿cómo responde usted a este increíble amor de Jesús? Recuerde usted que Cristo fue abandonado para que nosotros no fuéramos abandonados. Sí, su Padre lo abandonó para que tú y yo no fuéramos abandonados. Su clamor en la cruz, su dolor en la cruz, es el testimonio más grande del más puro amor que un ser humano ha dado para su prójimo. Por lo que usted y yo hagamos, jamás va a llegar al sacrificio de Cristo. Pero es un aliciente, hermanos, de que si nuestro Señor pudo, usted puede. Usted va a salir de ese bache. ¿Vive usted como si realmente valorara el amor de Jesús? ¿Reconoce que Dios cumplió con la humanidad en el sacrificio de su Hijo? Porque si no lo reconoce después de tanta evidencia, Dios no es el problema. Finalmente, la respuesta a la angustia de nuestro Maestro es la adoración y la proclamación del Evangelio, como dice, ya que la obra de Cristo en la cruz no termina en su sufrimiento, sino en la gloria que sigue y sigue y sigue. Cristo murió para que nosotros podamos vivir, pero no nada más vivir, como dicen, de a gratis. No. Cristo murió para que nosotros podamos vivir proclamando y glorificando el amor que tuvo por nosotros en la cruz. Y eso es un gran aliciente. Por eso ya valió la pena haber estado aquí hoy. Pero hermanos, que no quepa duda que el Salmo 22 nos recuerda que el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo no fue en vano. Él no quedó en la tumba. La tumba está vacía. No encontraron ahí nada. ¿Por qué? Porque Él ciertamente resucitó. Y dio señal de ello. Y dio testimonio de ello. Que nuestras vidas no sean indiferentes a este sufrimiento. Que nuestras vidas verdaderamente consideren este sublime sacrificio, porque nosotros proclamamos con gozo y con gratitud que Jesucristo es el Salvador, que Jesucristo es nuestro Señor, que Jesucristo sufrió por nosotros y que vive ahora para siempre, llamándonos a ser parte de su triunfo. El triunfo de Jesús, hermana, es su triunfo. Versículo 30. Hoy lo declaramos. Fíjese usted, este Salmo 22 podría ser actual el día que lo leas, el día que se vuelva a predicar. Dentro de un mes, 10, 15, 100 años seguirá siendo actual, porque la posteridad le servirá. Nosotros hoy, santos, hoy en este hermoso día de marzo, somos esa posteridad de la que el Espíritu Santo le puso en la pluma a David. Esto será contado de Dios hasta la postrera generación. Nosotros seguimos siendo esa postrera generación. Y una generación que está esperando ya la venida de su Señor. Que este amor inconcebible, santos y santas, llene su corazón, llene su alma, le fortalezca para que siempre quiera usted vivir una vida digna del sacrificio de un Mesías real que sufrió por ti, el glorioso Señor Jesucristo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, a ti, Señor, sea la alabanza, la gloria, el poder, por los siglos de los siglos, Señor. Contamos tus misericordias, Señor, que
que son nuevas cada mañana. Gracias, Padre, por el regalo de la salvación. Gracias, Jesús, por tu sacrificio en la cruz. Y es el tiempo, hermano, hermana, en que usted se puede poner a cuentas con su Señor y le podría pedir perdón por no haber considerado seriamente el sacrificio de Jesús en la cruz, por haberse quejado de más. Dígale ahí: líbrame de todo mal, concede las peticiones de mi corazón, siempre y cuando sea para honrar y glorificar tu santo nombre. Señor, te damos gracias porque en tu sangre hay perdón de pecado. Te damos gracias, Señor, porque solamente tú nos ibas a poder redimir de la ira venidera, porque nosotros no estamos esperando un problema ni una guerra, una tercera guerra mundial. No, Señor, nosotros sabemos que esa probable tercera guerra mundial pudiera ser el principio de los años de adversidad, pudieran ser esos 7 años que según nuestra doctrina sabemos que no pasaremos, porque pudiera ser ya el comienzo de la gran tribulación, y nosotros somos más que vencedores en nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias y te bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.